Hola a todos, hoy es 14 de octubre, vamos a empezar con un nuevo reporte de la guerra en Ucrania. Antes agradecerle a Osvaldo Ferreira. Obrigado Osvaldo, muchas gracias por la donación que llegó para el día de hoy. Recuerden que para apoyar el trabajo que hago diariamente en este canal, pueden ver los links de PayPal y varios tipos de medios donde pueden hacer cualquier tipo de donación indiferentemente del monto. Vamos directamente hacia el campo de batalla. Tenemos muchas actualizaciones para el día de hoy. En la región de Glushkova, empezando, los rusos confirman, las fuentes prorrusas confirman que el ejército ruso ha tomado el control de toda la frontera, toda la región fronteriza con Ucrania, y el último punto que faltaba era Novy Putsk, como vemos aquí. Las fuentes prorrusas de Divan Nigenshtab nos traen esta actualización confirmando que el ejército ruso finalmente ha expulsado a todas las tropas ucranianas de esta región y ya los rusos estarían atacando al otro lado de la frontera con drones los movimientos de las tropas ucranianas. En estos videos podemos ver varias escenas donde los rusos estarían atacando las posiciones importantes del ejército ucraniano al otro lado ya de la frontera. Varios puntos de ataque del ejército ruso, lugares donde ya se ha atacado antes, también ataques hacia strikers ucranianos al otro lado de la frontera, lo que confirmaría que el ejército ucraniano ha sido expulsado de este lugar, aunque todavía no se tienen las imágenes directas de los soldados rusos a lo largo de toda la frontera, en estas localidades, en estas villas que ellos han reportado capturadas. Esto es lo más importante en este punto. Se acaba la aventura ucraniana en la región de Glushkova. Nos vamos hacia la región de Kursk, donde el ejército ruso sigue avanzando. Tenemos un video, un reporte un poco propagandístico también del ejército ruso, donde en varias escenas se muestra, aparte de entrevistas y otro tipo de contenido, los rusos asaltando distintas zonas donde se entendería han tomado el control. Algunas de estas escenas han servido para geolocalizar, pero lo más importante de esta información es que los rusos han capturado completamente la villa de Tolstiluk, que es esta calle, esta carretera, y a lo largo de esta carretera algunos edificios. Esta sería la información más importante. También tenemos a los rusos desde el norte moviéndose hacia el sur, tomando el control de esta vía. Al menos estas son las geolocalizaciones que parten de otros extractos de otros videos. En este lugar podemos ver el video y en este punto podríamos ver el avance de los vehículos según el mapa, llegando hacia Lubimovka. Aquí está Tolstiluk, aquí está Pakrovsky. Esta parte del mapa está viéndose desde el norte hacia el sur. Esta sería la geolocalización. Más adelante los rusos llegan hasta un punto en Lyubimovka y desembarcan a sus unidades, empiezan a hacer sus labores en este punto. Esto sirvió para geolocalizar. Los vehículos rusos aproximadamente hacen toda esta ruta hasta que llegan hasta este punto y desembarcan a sus unidades, a la infantería, y después los vehículos se devuelven sin ningún tipo de problemas. Para el día de ayer tuvimos algunas actualizaciones y algunas imágenes que fueron muy conocidas por todas las personas en internet, y estamos hablando de esta imagen. Serían varios operadores de drones del ejército ucraniano que habrían sido completamente capturados, encerrados por los rusos. No dio tiempo al ejército ucraniano para evacuar a este personal. Los rusos capturan a estos que serían operadores de drones. No están muertos, están vivos, al menos en la única imagen que se tiene de este evento. Simplemente están tendidos en el piso con las manos sobre la cabeza y solo hay una persona muerta o que podría estar muerta. Algunas fuentes están afirmando que todas estas personas han sido ejecutadas por el ejército ruso, pero no se tiene ninguna imagen al respecto de esto. Esto confirmó la captura del ejército ruso hacia el sur de Zilonezhyak. En este punto aproximadamente se dieron estas escenas. Se ha actualizado ya el mapa en esta región en este color lila, podríamos decir, y las actualizaciones más recientes están en el color rojo. Los rusos siguen avanzando en este punto, pero ha empezado en estos momentos una situación complicada con respecto al clima que la vamos a ver más adelante. Cuando hablamos de los otros puntos de la región de Sudzha, la región de Kursk, tenemos algunos ataques de drones del ejército ruso que corrigen el mapa. Las fuerzas especiales Ahmad estarían atacando las posiciones del ejército ucraniano en estas líneas de árboles y parches de bosque. Hacia el sur tenemos también ataques del ejército ruso sobre Pliejava, que se entiende no ha sido capturada aún.
más geolocalizaciones que parten de algunos videos que ya hemos visto, pero es un compilado de distintas escenas y podemos ver en algunas de estas ataques de drones del ejército ruso sobre la villa de Pliejava. Por ahora, las únicas actualizaciones relevantes, podríamos decir, sería el avance del ejército ruso en este punto. Nos movemos más hacia el sur, vamos hacia la dirección de Kursk, no hay actualizaciones relevantes, algunas fuentes prorrusas afirman que el ejército ruso primero, ya teníamos la geolocalización, ha capturado completamente el área de la planta Agregadny y hacia el norte de esta posición los rusos habrían capturado una pequeña región más de los edificios en la ciudadela. Recordemos que todos estos edificios están básicamente en ruinas. Nos vamos hacia el norte de Kupiansk. Tenemos algunas actualizaciones en esta región. El ejército ruso sigue intensificando su presión en cuanto a los bombardeos con el sistema TOS-Flamthrower y también con las bombas FAB de la aviación del ejército ruso. Según algunos datos de Zelensky, aproximadamente 900 bombas han sido lanzadas por el ejército ruso desde la última semana y es probable que tenga algo de razón, algo de verdad esta afirmación, porque los rusos han intensificado sus bombardeos de aviación básicamente en todas las direcciones. Podemos ver la llegada de esta bomba y también hacia el norte de Kalishnikovka, donde se entiende que los rusos ya han entrado y han capturado algunos edificios. Los rusos están atacando con bombas FAB también estas regiones. Varios impactos en este punto han sido geolocalizados, donde se entiende que el ejército ruso está aumentando la presión y destruyendo las posiciones temporales del ejército ucraniano. No hay más actualizaciones ni cambios del terreno. Nos vamos hacia el sur. En la región de Siversk tenemos algunos ataques de la artillería del ejército ruso. Por ahora no hay movimientos y esto va a ser una característica de este momento y de esta etapa porque está avanzando ya el otoño, están cambiando las condiciones climáticas y apareció ya en algunas regiones de Ucrania la llamada Rasputitsa, que es básicamente el barro, el lodo que se ha generado debido a una gran cantidad de lluvias y a la temperatura en estos momentos. Así que vamos a ver una reducción en los movimientos terrestres, principalmente movimientos de vehículos. Nos movemos ahora hacia Chazov Yar. Tenemos una nueva operación del ejército ruso, las fuerzas especiales Akhmat nuevamente nos presentan en este video, en este compilado bastante largo de 5 minutos. Primero, toda una cronología de lo que sería el ataque de las fuerzas especiales Ahmad en este punto. Estos serían soldados ucranianos que estarían movilizando tal vez algunos reabastecimientos hacia sus posiciones. Los rusos siguen este movimiento, luego empiezan a atacar con artillería y con drones este proceso del ejército ucraniano y un poco más adelante vamos a empezar a ver a los soldados rusos ocupando el territorio, moviéndose hacia adelante. Estos aquí son los soldados de las fuerzas especiales Ahmad que están moviéndose de un punto fortificado a otro, asegurando toda esta zona, limpiando completamente el terreno. Gracias a estas imágenes se ha podido geolocalizar varios de estos puntos donde el ejército ruso habría tomado control nuevamente al otro lado del canal Seversky Donetsk-Donbass. Hace mucho tiempo ya teníamos un movimiento del ejército ruso en esta dirección. Hoy tenemos que los rusos han estado asegurando este punto y también tenemos varios ataques de bombas FAB en la cercanía de Chazov Yar compilados en este video. Inicialmente en la zona construida y luego en los alrededores de Chazov Yar vamos a empezar a ver ataques del ejército ruso por toda esta zona, varias explosiones y resultado de las explosiones en estos puntos de Chazov Yar. Nos movemos un poco más hacia el sur, tenemos algunas actualizaciones sobre la región de Taretsk y Novgorovka. Continúan los combates, pero lo más importante en este punto son estas imágenes. Podemos ver un bombardeo del ejército ruso sobre una zona fortificada ucraniana que está muy lejos de la parte central, pero lo más relevante de estas imágenes es que estos bombardeos se están haciendo con el sistema TOS-Flamthrower y no con la aviación, lo que significa que los rusos están muy cerca de esta posición. El sistema TOS-Flamthrower claramente no tiene el mismo rango que lo podrían tener las bombas de aviación. Eso significa que el ejército ruso ha acercado sus multilanzadores de rockets probablemente hacia estos lugares y ha empezado a atacar directamente esta gran infraestructura minera
que en estos momentos controla el ejército ucraniano. Con esta preparación de artillería, podríamos decir, se viene evidentemente una ofensiva terrestre del ejército ruso a través de todas estas calles para poder capturar esta zona fortificada del ejército ucraniano. Tenemos algunos reportes de hace aproximadamente 4 días de los ucranianos con sus drones que lanzan granadas, atacando las posiciones y los movimientos del ejército ruso en todos estos edificios. Podemos ver algunos soldados rusos en este punto que están siendo atacados por los drones. Fuertes imágenes también al respecto de toda esta situación. También tenemos un video bastante interesante de lo que sería el proceso del ejército ruso, probablemente de limpiar algunos de estos edificios que tal vez han sido instalados por los ucranianos con trampas y con explosivos. Esto ha ocurrido en la región que se reporta ya está en el control del ejército ruso. Sería un soldado lanzando una mina antitanque. Como ya hemos visto, esto es una práctica bastante común para demoler completamente los edificios y entendemos lo que sería el poder de estos explosivos. Vemos al soldado ruso que está preparándose para lanzar la mina que tiene en las manos, la lanza, sale corriendo y es completamente detonada esta región del edificio. Afortunadamente el soldado no es afectado por esta explosión. Este sería el proceso de limpieza de algunos edificios en los cuales se han instalado trampas por parte del ejército ucraniano. No hay cambios en la configuración del terreno, pero se entienden que los combates están siendo bastante fuertes en la región de Taresk. Nos vamos ahora hacia la región de Pakrovsk, donde tenemos algunas actualizaciones muy importantes. El ejército ruso está avanzando en esta zona también. Tenemos ataques de drones en la parte norte, muy cerca a Mirnograd. El ejército ruso atacando las posiciones del ejército ucraniano en estos puntos, como parte de un reporte que podíamos ver en estos videos. Varios ataques con drones, una muy mala calidad de imagen, tanto a vehículos como posiciones estables del ejército ucraniano dentro de Mirnograd. Este sería el vehículo atacado, esta sería la geolocalización que estamos viendo y algunas otras imágenes de ataques del ejército ruso en este punto. Si nos vamos hacia el sur, tenemos para el día de hoy un avance del ejército ruso hacia el noroeste de Novgorodka. En estas imágenes podemos ver tanto a un vehículo ruso de transporte de infantería como a una motocicleta del ejército ruso también con más infantería evidentemente. Ellos atraviesan todo este terreno, estaríamos hablando de un BTR como podemos ver. Bajo el fuego de la artillería ucraniana, el ejército ruso se mueve por toda esta zona. Vamos a hacer un poco más adelante el recuento de este movimiento porque los rusos avanzan bastante rápido en este punto. La artillería no puede impactar al vehículo. En esta parte de el video podemos ver a el vehículo ruso atacando esta línea de árboles donde estarían las posiciones del ejército ucraniano, pero posiciones que este vehículo decide pasar. En estos momentos vemos el ataque con la ametralladora que está en la torreta del BTR disparando sobre las posiciones ucranianas y más adelante el ejército ruso en este mismo punto realiza el desembarco en Lisovka, deja a la infantería, aquí está el proceso de desembarco de la infantería y el vehículo se devuelve. Lo curioso de este video es que una vez el vehículo se devuelve empieza a ser atacado por drones, es decir, el movimiento fue rápido, tomó por sorpresa a el ejército ucraniano. Ellos solo estaban atacando tal vez con morteros o con artillería y después de que los rusos ya han desembarcado, los ucranianos activan a sus operadores de drones. Ellos estaban en el momento de la preparación, no pudieron atacar a este vehículo antes de que llegaran a este punto y solo después los drones empiezan a atacar y son muchos impactos que el vehículo resiste sin problemas. Esto es bastante interesante. Podemos ver que evidentemente funcionan las defensas que han sido añadidas a todos estos vehículos blindados. El vehículo nuevamente transcurre por los mismos lugares y es atacado 5 veces por estos drones, pero no es destruido. Aquí ya está vacío, aquí ya no tiene a la infantería adentro y se devuelve hacia sus posiciones iniciales. Aproximadamente el movimiento del vehículo ruso empieza en este punto, cruzan por esta vía la van a cruzar 2 veces, pasan hacia este lugar por todo este punto y en este momento cuando ellos están aquí, cuando el vehículo está aquí en este punto, empieza a disparar con la ametralladora sobre esta línea de árboles donde están las posiciones ucranianas. Este no es el objetivo del desembarco, ellos siguen tanto el vehículo como la motocicleta y desembarcan a las unidades de infantería en este lugar.
Luego el vehículo empieza a devolverse y una vez se está devolviendo empieza a ser atacado por los operadores de drones y hace exactamente la misma ruta que hizo para llegar hacia el punto de desembarco. El vehículo no es destruido, el desembarco se hace efectivamente y es por eso que estas imágenes han sido usadas para la geolocalización y para entender que el ejército ruso ha nuevamente desembarcado tropas y ha tomado posiciones sobre los edificios de Lisovka, algo que ya había pasado, pero un poco más hacia el norte en este punto. Estas son las actualizaciones más recientes. El ejército ruso ha capturado nuevamente esta área, va a empezar a controlar completamente la villa de Lisovka y tal vez esta línea de árboles también va a ser muy importante para el asalto del ejército ruso en los próximos días. Tal vez con algunos vehículos blindados se va a empezar a limpiar esta posición. Si nos vamos un poco más hacia el sur, tenemos algunas actualizaciones que no habíamos visto, empezaron a llegar desde el sábado. Teníamos esta situación, después tuvimos las actualizaciones de los mapeadores independientes de Surya Maps de que el ejército ucraniano estaba en este punto. Esto ocurrió el 13, es decir, ayer, y los rusos estuvieron atacando con misiles este edificio de Selidava, que confirmaría que las posiciones ucranianas están en este punto. Esto sirvió para geolocalizar el mapa y para el día de hoy tuvimos la geolocalización de que el ejército ruso se ha movido y tiene en estos momentos el control del Terricom Imena Karachenka, que sería esta posición, pero solo la parte norte. Esto ocurrió debido a este video grabado por las fuerzas ucranianas hacia el fondo. Esto es el Terricom y podíamos ver en el centro de la imagen un vehículo ruso que está completamente incendiado, probablemente destruido. Esto da a entender que las posiciones rusas están detrás de este vehículo. Esto sirvió para geolocalizar. Vemos un poco el paneo de estas imágenes evidenciando el Terricom y los soldados ucranianos de algunos de los edificios. Si tratamos de hacer una especie de reconstrucción de lo que estaríamos viendo, aproximadamente los soldados ucranianos estaban filmando desde algunos de estos edificios. En esta dirección estaba el vehículo ruso y esto ha servido para darle el control de esta posición hacia el norte del Terricom Karachenka a el ejército ruso. Esto es muy importante porque quien controle el Terricom va a controlar completamente Selidava, pero aparte de eso, para el día de hoy, algunas horas antes de empezar a hacer el video, llegó una actualización muy importante que lamentablemente no está plasmada en este mapa y sería un avance muy importante del ejército ruso hacia el sur oeste de Selidava. Teníamos en la hora de la mañana algunas informaciones, algunos reportes, mensajes de texto en grupos de Telegram de que el ejército ruso efectivamente estaba asaltando esta posición hacia el norte de las líneas de árboles y las vías del tren que ellos ya habían capturado. Y después llegaron las actualizaciones de mapeadores prorrusos de que el ejército ruso ya ha controlado aproximadamente esta área que es señalado en el mapa. Y lo importante de esta actualización es que el ejército ruso ha cortado la vía que se dirige hacia Selidava desde el sur. Esta posición ya está cortada por el ejército ruso. Si nos vamos hacia el norte, el ejército ruso se está acercando también por la vía de reabastecimiento M30 con el objetivo de capturar esta posición. Así que el ejército ruso en la parte sur ha avanzado muy importantemente. Esto probablemente les va a permitir continuar el avance para finalizar cortando la última vía, la única que le quedaría al ejército ucraniano para reabastecer a sus fuerzas en Selidava. Estamos hablando de la vía que va desde Vishnyova hacia Selidava. Este movimiento es muy importante, vamos a verlo desde las fuentes independientes. Estamos en el mapa de Calibrated, un mapa que tiene unas imágenes satelitales un poco más actuales que nuestro mapa de referencia, pero esto no nos impide en entender cómo son los movimientos en el terreno. En verde tenemos lo que sería el avance del ejército ruso y lo importante sería cortar esta vía que va desde el sur hacia Selidava. Este sería el movimiento del ejército ruso. Esto claramente aumenta la presión de las fuerzas ucranianas dentro de Selidava porque quedan muy pocas vías por las cuales ellos puedan usar y mover sus vehículos para reabastecerse. Vías que incluso ya desde esta posición podrían ser impactadas por los drones, por el fuego de los tanques o por el fuego de los morteros y de los lanzagranadas del ejército ruso.
lo que evidentemente va a decantar en la captura rusa de Selidava. En Selidava ocurrió algo muy interesante y es que el ejército ruso, cuando estaba avanzando muy rápidamente por toda esta dirección, que caía una villa tras otra, intentó capturar la ciudad con este impulso, pero no lo pudo hacer. Los rusos atacaron de forma frontal este lugar y los ucranianos supieron defenderse con las unidades que estaban en ese momento, en este punto. Después de eso, los ucranianos han reforzado todas sus defensas y el ejército ruso ha cambiado de táctica. Ya no es un ataque frontal, ahora el ejército ruso está nuevamente encerrando en pinzas y está funcionando, al menos por las geolocalizaciones y los reportes que hemos tenido. Estas pinzas, sumada a la posición estratégica del ejército ruso en el Terricom Karachenka, va a garantizarle al ejército ruso la captura de Selidava, y en la medida en que el encerramiento sea lo más efectivo posible, la destrucción de la ciudad como tal, la destrucción de la villa de Selidava como tal va a ser mucho menor, y es muy importante que no se destruya hasta convertir en escombros estos edificios, porque van a ser usados por el ejército ruso para almacenar a sus tropas y a sus vehículos, que les permita moverse más hacia adelante hacia Pakrovsk. Nos vamos ahora hacia el sur. No hay muchas actualizaciones de lo que estaría pasando entre Sukurina, Girnik, Kurahovka y Astrovskaya. Se entiende que los combates se están dando en este lugar, pero desde el sábado aproximadamente no se reciben actualizaciones relevantes en este punto. Si nos movemos hacia el sur, tenemos algunos ataques de drones del ejército ruso, del escuadrón Sudaplatov, sobre los movimientos y las posiciones del ejército ucraniano en este lugar. Podemos ver al inicio de esta geolocalización, ya aquí están las fortificaciones ucranianas que defienden Kurahava desde el sur. Vemos un vehículo ucraniano que es impactado por este dron de los operadores de drones Sudaplatov del ejército ruso. Varias de estas escenas han sido reportadas y geolocalizadas. El ejército ruso está aumentando la presión ya en la parte sur de Kurahava, y claramente es importante ejercer una presión tanto por el norte, que ya habíamos visto, como por el sur, y esto es lo que están haciendo en estos momentos los rusos en este lugar. Tenemos algunas imágenes de lo que sería en estos momentos Ovstrae o Gostrae, como se conoce en ucraniano. Esta sería la cárcel. Hacia adelante está Astrovskaya y en este punto estaríamos hablando de Maximilianovka. Algunas imágenes un poco más recientes de cómo estaría la situación en este punto. Se ha actualizado esta región en la zona gris como parte del reporte que teníamos hace algunos días de la presencia del ejército ruso sobre este lugar. Si nos movemos un poco más hacia el sur, tenemos algunas actualizaciones. Entre Konstantinovka y Katerinovka, el ejército ruso habría avanzado y las fuerzas de la brigada número 79 de los ucranianos estarían tratando de detener este avance con los drones. Varios vehículos han sido dañados y detenidos en este lugar, donde los ucranianos han logrado repeler medianamente el ataque del ejército ruso, pero varias de estas imágenes han sido geolocalizadas hasta este punto y se entiende que los rusos han entrado a este lugar. Muy fuertes combates, un precio muy alto en vidas humanas está pagando el ejército ruso por adentrarse hacia esta villa, y esta justamente es la dinámica lamentable de la guerra. El ejército ucraniano atacando con drones varios movimientos del ejército ruso. Lo más importante es este avance. Los rusos se han asentado en este punto y van a empezar con el asalto completo sobre Katerinovka para asegurar completamente la vía que se dirige desde Donetsk básicamente hasta Ugledar, que es la vía T0524, y en este punto ellos necesitan limpiar este terreno para asegurar completamente el paso y la supervivencia de los vehículos por este lugar hacia el sur. También tenemos ataques del ejército ruso sobre las posiciones ucranianas. Claramente infligen mucho daño. Se entiende que los ucranianos estarían perdiendo en proporción muchos más hombres que el ejército ruso en la operación militar especial. Tenemos al ejército ruso atacando con sus unidades de artillería sobre las posiciones ucranianas, tratando de facilitar claramente los avances en tierra del ejército ruso. Nos movemos ahora un poco más hacia el sur. Tenemos algunos reportes que llegaron de los mapeadores pro-ucranianos de que el ejército ruso se ha movido más hacia adelante de Ugledar. Este es un proceso paulatino y normal, pero lo importante es que incluso algunas fuentes ya dan en el control del ejército ruso estas últimas instalaciones, estas últimas construcciones de
la explotación minera en esta región. Después de estas instalaciones no queda absolutamente nada más que las fortificaciones que están defendiendo Boga y Yablenka, y esto, según incluso las mismas imágenes de Deep State, estaría en estos momentos en la zona gris, lo que significa que es probable que los rusos ya lo hayan capturado. Este es el avance que tenemos para el día de hoy, esta zona gris. Por ahora no hay imágenes de ninguna de estas posiciones del ejército ruso, pero es algo bastante probable por la dinámica y por el control estratégico del ejército ruso sobre Ugledar. Nos movemos un poco más hacia la dirección de Prichistovka. Entre Prichistovka y Solata de Niva tenemos estas imágenes de lo que les he venido hablando. Ha cambiado completamente la situación climática en estos momentos. Ya el otoño está pasando, como podemos ver. Estamos casi a la mitad, un poco terminando el otoño, quedan algunas semanas y esta sería la condición de muchas de las vías. Podemos ver el barro en este lugar. En estas imágenes los rusos están evacuando un vehículo ucraniano que ha quedado en este punto. Probablemente lo están moviendo de la carretera y como podemos ver la dificultad de este vehículo blindado para jalar en estas condiciones el vehículo ucraniano. Claramente se puede hacer, todavía no está en la parte más crítica de lo que reconocen como Rasputitsa, pero estamos llegando a ese momento y estas condiciones que estamos viendo aquí van a limitar y van a reducir completamente los avances del ejército ruso hasta que empiece a hacer ya el suficiente frío para que la tierra se congele básicamente y los vehículos puedan moverse con mayor facilidad. Por eso vamos a ver desde este momento hacia adelante básicamente 2 semanas que no van a haber muchos movimientos blindados del ejército ruso en estas zonas. Un poco más hacia el oeste, el ejército ruso para el día de ayer ha capturado una pequeña villa denominada Levadne y para el día de hoy el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa confirma esta captura. Estas son las imágenes que teníamos para el día de ayer, los reportes de Suriat Maps y una geolocalización de algunos ataques de drones que todavía no se ha publicado completamente este video, pero las fuentes tienen esta imagen, la han publicado, es una geolocalización. Es por eso que se entiende que efectivamente el ejército ruso está en este punto. Algunos mapeadores tienen otra versión de este control. Aproximadamente de esta forma sería el control del ejército ruso según algunos mapeadores prorrusos e independientes. Para el día de hoy tuvimos el reporte del Ministerio de Defensa confirmando esta captura. Tenemos también la extensión del control del ejército ruso por parte de los mapeadores de Divan-Nigenshtab sobre toda esta región. Si nos vamos al mapa de Divan-Nigenshtab, aquí está Levadne, la pequeña villa, hacia el noroeste de Priyutina, y los rusos se habrían movido más hacia el norte, más hacia adelante, capturando todas estas líneas de árboles, usando como frontera esta barrera geográfica. Estaríamos hablando de un río que transcurre por este punto. Volvemos a nuestro mapa de referencia. Aproximadamente de esta forma sería el control del ejército ruso en este punto, como lo hemos visto ya en el mapa de Divan-Nigenshtab. Si nos movemos un poco más hacia el oeste, tenemos algunos ataques de drones del ejército ruso en la cercanía de Guляy-Polye. Podríamos decir la rutina militar normal. Varios vehículos y posiciones del ejército ucraniano están siendo atacadas por los operadores de drones. Esto es algo común y rutinario a lo largo de toda la línea del frente y entre estos dos ejércitos también. Hacia Gerson tenemos nuevamente el intercambio habitual de artillería y de ataques de drones de ambos bandos hacia las riberas del río Dnipro, por parte de los rusos hacia el norte y por parte de los ucranianos hacia el sur, sin cambios relevantes en la configuración del terreno. Estas serían las imágenes que tenemos de estos ataques del ejército ruso con drones sobre las posiciones ucranianas. Primero los sobrevuelos para reconocer las posiciones, las operaciones de reconocimiento y después los ataques con los drones. Vemos que todo este lugar ha sido ya bastante impactado por el ejército ruso. Los ucranianos parece que todavía tienen posiciones en este punto y en este sentido los rusos están atacando estos mismos lugares. Tenemos algunas actualizaciones políticas. Lo más importante sería que Zelensky afirma que ya hay fuerzas de Corea del Norte dentro de Ucrania. Según esta información,
El Estado de Corea del Norte y el Estado ruso han firmado algunos acuerdos que incluso están siendo ratificados para el día de hoy, y como resultado de estos acuerdos los norcoreanos estarían enviando algunos soldados. Por ahora no se tiene ninguna imagen al respecto de esto, sería solo la afirmación de Zelensky y del Estado ucraniano. Pero hablando justamente de estos acuerdos, para el día de hoy tuvimos la información de que los rusos van a ratificar un acuerdo que se había hecho hace algún tiempo ya sobre la cooperación militar en cuanto a las agresiones de estados externos hacia la unidad Rusia-Norcorea. Según estos acuerdos, cualquiera de estas naciones que esté bajo ataque debe ser apoyada y defendida también por su aliado. Para el día de hoy tendríamos la ratificación de estas informaciones, y es por eso probablemente que los medios occidentales y Ucrania afirma que los norcoreanos ya tendrían tropas en el terreno ucraniano, lo que por ahora podríamos decir es falso. Norcorea ha apoyado muchísimo al ejército ruso, claramente, con una gran cantidad de materiales para la guerra principalmente, y uno de los más famosos fueron las municiones de artillería, tal vez más de 5 millones, y un reabastecimiento que probablemente continúa de parte del Estado norcoreano hacia el Estado ruso, con una gran capacidad productiva e industrial que tienen los norcoreanos. Estas serían las actualizaciones más relevantes para el día de hoy. Recuerden que pueden dejar un like en este video, pueden dejar un comentario, suscribirse al canal que me ayuda muchísimo, compartir el video, y hasta luego. Gracias por ver.